de temas que creemos que son del interés de todos y todas. Y hoy nos vamos a centrar mucho en algo que no paramos de escuchar desde hace ya varias semanas y que empieza a ser nuestra nueva realidad. Aquí que tenemos mucha costumbre, ¿no?, de leer los periódicos, hemos visto cómo precisamente cada portada que acudíamos cada día pues iba subiendo un peldaño más y nos iba poniendo encima de la mesa que cambia la situación, la estrategia mundial, por así decirlo, y nos encontramos cada vez los términos, ¿no?, guerra comercial, como más de usar a diario. Para entender un poco las claves de esto que está ocurriendo en el mundo con los aranceles que impone el gobierno de Donald Trump, le hemos pedido al periodista y analista Julio Otero Santamaría que hoy estuviera aquí en este programa, y hemos tenido la suerte de que haya dicho que sí. Julio, creo que podemos verte ya y que conectamos directamente contigo. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, Gemma. Pues la verdad que muy bien, aquí dispuesto a conversar un rato. Muchas gracias por estar con nosotros, por decir siempre que te es posible, claro, que te es posible, que tus obligaciones, que no te pillamos viajando, enfrascado en alguna tarea que no lo hace probable, pero quería destacar, ¿no?, que hemos contado en otras temporadas con tu visión como analista, ¿no?, también como periodista, y podemos hacernos, ¿no?, una radiografía de lo que yo he empezado, ¿no?, aludiendo a cómo los titulares de la prensa nos han ido acercando cada vez un escenario que se ha cumplido. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, juraba el cargo, ¿no?, en enero de este año 2025, julio, y desde el minuto cero empezó a tomar medidas hasta estas últimas que estamos viendo y que tienen a todo el mundo, a todos los países con la mirada puesta, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué podemos decir que ha pasado para que las reglas del juego que nos han servido en los últimos 80 años hayan cambiado o estén cambiando? Bueno, yo creo que habría que preguntarse si realmente esas reglas le han servido a todo el mundo, o si esas reglas realmente continúan funcionándole a quien las promovió. A las grandes potencias, lógicamente, les sirvió, pero quizá a sectores como el agrícola, a países del tercer mundo, pues no les ha servido mucho este proceso que llamamos globalización. Estados Unidos en concreto, una parte de la élite y una parte del Partido Republicano y de movimientos conservadores estiman que estas reglas ya no les valen, que este es un sistema que ha favorecido que Estados Unidos haya perdido ese paraíso que para ellos fueron los años 50, 60, en los que era la primera potencia mundial, al menos en el campo capitalista, porque estaba también la Unión Soviética, aunque el nivel de vida en Estados Unidos obviamente era mayor, y consideran que estas reglas del juego lo que han permitido es que entre otro competidor, como es Europa, y sobre todo China. Sobre todo les preocupa mucho el ascenso de China. Y ellos consideran que a corto plazo, con este orden mundial, con este sistema, Estados Unidos está abocado a ser reemplazado como potencia mundial por China. Y por lo tanto, este grupo, este movimiento que acompaña a Trump, pues considera que lo mejor para que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez, como dice su lema, o para que continúe con ese estatus de primera potencia, es darle una patada al tablero y crear un nuevo orden mundial. Eso es lo que sucede. Se puede discutir, obviamente, y la prensa mainstream, los principales medios de comunicación lo están haciendo, están criticando que realmente ese relato pues tiene algunas fallas, que quizás es verdad que ha permitido que Europa entre como competidor, pero también eso le ha ayudado a Estados Unidos a crecer porque ha podido vender sus productos en un continente próspero y en un continente pobre, como hubiera sido tras la Segunda Guerra Mundial, si no hubiera sido por la ayuda estadounidense, y que las medidas que se proponen pues también tienen, pues también generan
turbulencias y dificultades. Se puede, por supuesto, tener en cuenta todo esto, pero lo que yo creo que es incuestionable es que Estados Unidos, y yo diría que Occidente en general, atraviesa un periodo de decadencia. Bueno, decadencia en tu última palabra, ¿no? De este primer acercamiento a un asunto que de verdad que es muy denso, pero que también podemos decir, Julio, que preocupa mucho a la ciudadanía, ¿no? Porque todo lo que sean movimientos en el sector económico, sabemos que al final las decisiones que se tomen en política en el campo precisamente, ¿no? de la economía, sabemos que van a ir directamente a afectar a la ciudadanía. Todavía no sé si ha salido ya alguna encuesta del CIS o de cualquier otro que pueda, ¿no? preguntarle a la gente si le preocupa a usted la situación con los aranceles y con estos movimientos, ¿no? que estamos viendo en las últimas semanas, pero sí que es verdad que todo lo que es economía, porque acabamos de vivir una etapa en la que la crisis era nuestro pan nuestro de cada día, ¿no? y todo el mundo más o menos seguía con cierta avidez lo que estaba pasando en los mercados. Ahora estamos con esto, tú lo has expresado de una manera que yo creo que todo el mundo entiende, es darle una patada al tablero, es decir, es buscar otras reglas nuevas del tablero o el cartelón, ¿no? Aquí que estamos en Cádiz podemos decir que prácticamente esta imagen que nos sirve ahora de apoyo es eso. Lo que quería Donald Trump con ese cartelón era decirle al mundo: yo estoy aquí y ahora, a partir de ahora, estas son mis nuevas reglas del juego, pero son unas reglas que de momento lo que les ha dejado, la semana pasada lo hemos visto, es una caída de sus bolsas, luego con reflejo, ¿no? también en el resto de bolsas mundiales, pero digamos que los primeros perjudicados están en casa. ¿Esto es lo de pegarse el tiro en el pie? Yo creo que no lo sabemos, que todavía es muy pronto para determinarlo, ¿no? Retomando un poco tu intervención y las cuestiones que planteas, creo que es muy acertado lo que dices, que por muy lejano que veamos a Donald Trump o muy lejana que veamos la Casa Blanca, todo lo que allí se decide nos acaba afectando en la mayoría de las ocasiones, y que estas bajadas de la bolsa, las preocupaciones del mundo de las finanzas, al final nos acaba repercutiendo a todos, por lejos que vivamos o por humildes que seamos. Y la ciudadanía, en efecto, se está empezando a preocupar. Yo no creo que esté preocupada realmente, ¿eh? Que quienes están preocupados realmente son los periodistas, los financieros, el establishment político, ni siquiera los políticos locales. Pero la ciudadanía sí que se está empezando a preocupar. Y desde mi punto de vista, creo que es porque los medios de comunicación globalistas, digo globalistas porque siguen la ideología del globalismo, quiere decir esto, que son partidarios de la globalización, del sistema internacional, del orden actual que tenemos, no lo digo despectivamente, pues esos medios se están dedicando a crear alarma, desde mi punto de vista. Por eso te agradezco que me des la oportunidad de presentar un análisis un poco alternativo a lo que habitualmente se escucha en los grandes medios, porque todos los analistas y los tertulianos a coro repiten lo mismo, y las noticias pues diariamente nos inundan con noticias contra Donald Trump y contra las medidas que está proponiendo, lo cual no quiere decir que ni que a mí me guste Trump ni que yo creo que sus medidas sean acertadas, pero lo cierto es eso, que hay una campaña de manipulación, yo lo digo claramente, tremenda en toda la Unión Europea y en España, vamos, en particular. ¿Se está pegando Estados Unidos un tiro en el pie? Eso es lo que nos están vendiendo los medios de comunicación. Hay datos objetivos que sí que dicen que hay unas bajadas de la bolsa tremendas y bueno, pues que hay algunos efectos negativos que sí que se están empezando a notar. Eso es cierto, pero eso no implica que sea un tiro en el pie, en el sentido de que esas circunstancias ya estaban contempladas por Donald Trump y por el equipo que le asesora, sobre todo en temas de aranceles. El gran gurú de los aranceles es Howard Lutnick, y él ya ha dicho que se esperaba esta situación, pero que son medidas que verán su resultado positivo a largo plazo, y que a corto plazo pues pasa esto, y que esto es habitual cuando se tiene una enfermedad, se toma una medicina, un tratamiento,
Porque al principio es desagradable, los efectos son desagradables, pero que a corto plazo, pero que a largo plazo se ve la luz y que es necesario. Es una típica salida de respuesta política, ¿no? De no quedarse en el corto plazo, sino de pedir la confianza, en este caso a su país, a sus votantes, con lo cual, ¿qué les garantiza, ¿no?, que lo que está diciendo se va a cumplir? Sí, yo explico un poco cuál es el planteamiento de ellos, ¿eh? No digo exactamente que tenga razón y además soy sincero. No lo sé y creo que quienes dicen que lo saben tampoco lo saben, porque en economía nunca se acierta. Apenas ningún país, ningún organismo internacional acierta nunca cuando viene una crisis. Y sí, tienes parte de razón. Lógicamente una respuesta política para salir del paso, para calmar a la población ante estos efectos negativos, también para defenderse de las críticas de sus enemigos, que en Estados Unidos también los tienen los medios de comunicación, como por ejemplo la CNN, pero yo sí que creo que piensan eso realmente, que no es simplemente una estrategia. Ellos piensan que esto es una estrategia a largo plazo. Y tiene sentido, porque cambiar un orden mundial no se puede hacer de la noche a la mañana sin que nada pase, sin que nadie se asuste, sin que no haya efectos negativos. Eso nunca ha pasado. Pero creo que se está vendiendo con demasiado alarmismo esta situación, y es lógico, porque el ser humano es conservador y en Europa hay muchos sectores de la población acomodados o simplemente nos hemos acostumbrado a vivir eso, aunque no vivamos cómodamente, y estos cambios pues plantean incertidumbre, pero a lo largo de la historia continuamente el orden mundial cambia. Últimamente, con un mundo tan globalizado y tan avanzado tecnológicamente, estos cambios pues se producen cada 50 años. Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció este orden y ahora parece que va a cambiar. Y a mí lo que me sorprende es que ni los medios de comunicación ni los principales dirigentes de la Unión Europea lo han visto venir. Realmente todo esto se sabía. Donald Trump lo estuvo repitiendo en la campaña, que su presidencia iba a tener este tipo de transformaciones. Y dijiste al principio, Gemma, muy acertadamente, que desde el segundo uno él pisó el acelerador. Y eso lo hizo también de forma simbólica. Él firmó muchas órdenes ejecutivas el mismo día que juró para trasladar esa imagen a la opinión pública, de que él estaba actuando desde el segundo uno y que iba en serio. ¿Y por qué hace esto? No solo por la importancia y la envergadura de los cambios, sino porque en su primera presidencia él se sintió bastante frustrado, porque apenas cambió nada. Y ahora tiene, yo creo que sus ideas más cohesionadas, yo creo que ahora tiene un relato más cohesionado, tiene un programa más concreto, más ambicioso, diría yo, y tiene además un equipo más amplio y más formado y más leal. Tiene un montón de elementos Donald Trump que no tenía en el primer mandato, donde él pagó su inexperiencia chocándose contra la burocracia, contra sectores del Partido Republicano que no creían verdaderamente en lo que él proponía, etcétera, etcétera. Y ahora pues a eso se debe esa hiperactividad. Entonces, pues de momento está provocando estos efectos. No sabemos lo que acontecerá a largo plazo, pero algunas de las críticas de los medios de comunicación mainstream, considerando yo que son alarmistas, excesivas y manipuladoras, algunas tienen mucho fundamento porque las han puesto por escrito expertos, ¿no?, que saben de esto, y es muy razonable dudar de que los planes de Trump vayan a salir bien. Pero también hay un sector del equipo que acompaña a Donald Trump, del movimiento MAGA, que considera que merece la pena arriesgarse, que ellos no están dispuestos a vivir en un mundo donde Estados Unidos le pase su cetro pacíficamente a China, sino que, como por ejemplo hizo el Reino Unido en el siglo XX, que era la primera potencia, y le pasó el testigo a Estados Unidos y se acomodó muy bien en la tercera, cuarta potencia, con una amistad privilegiada con Estados Unidos. Esa élite de Estados Unidos, profundamente nacionalista y profundamente acostumbrada al destino manifiesto de Estados Unidos, no quiere vivir esa situación y piensa que merece la pena arriesgarse a provocar turbulencia, a que la historia salga mal, por tal de que Estados Unidos vuelva a ser grande, como dice su lema. Y bueno, consideran que este camino está acabado, que seguir así
les lleva inevitablemente a medio plazo a la decadencia, que esto podrá funcionar o no, pero que es la única manera de remontar la situación en la que se ha visto abocada Estados Unidos, ¿no? Con una China pues cada día más pujante económicamente y a todos los niveles. Julio, enseguida vamos a hablar de la contrarrespuesta, ¿no? De cómo Europa intenta encajar esta situación y, por supuesto, además hoy que estamos en martes con el Consejo de Ministros que va a aprobar los planes que aquí ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez la pasada semana, con los 1.400 millones, 100 millones que quiere movilizar, ¿no? Precisamente para, bueno, de alguna manera combatir los daños que va a sufrir nuestra economía, las empresas. Tú hablabas antes, ¿no? También, ¿no? de cómo esto después se traduce, pues, por ejemplo, en pérdida de empleo, ¿no? Que al final es donde, cuando viene la crisis, es donde también vemos la destrucción, ¿no? del mercado laboral. Pero antes de todo eso me gustaría dar voz también ahora al presidente del Consejo Regulador del Vino del Marco de Jerez. Estuvo aquí César Saldaña, cuando digo aquí me refiero en Puerto Real, en un acto el pasado viernes con las jornadas del vino. Y claro, llegaba justamente con toda la actualidad, ¿no? Se quería conocer qué opinión daba el Consejo Regulador del Vino y explicó pues la situación de pasar de una amenaza de 200% de subida de aranceles al 20%, que es lo que al final se ha hecho. Pues claro, decía Saldaña que más o menos la situación era soportable, ¿no? Para ellos, lo cual no quiere decir que sea buena, porque dijo con sus propias palabras que estábamos ante una muy mala noticia. Estados Unidos es el cuarto mercado en las exportaciones que hacen del vino de Jerez. Es un mercado muy, pero que muy potente, porque además consume los vinos de mayor calidad, es decir, los que tienen al consumidor un precio mayor. Pero claro, todo esto deja muy patas arriba también, ¿no? a las empresas, a las exportadoras de vino, que no tienen ahora muy claro cómo va a responder allí el consumidor, si va a perder confianza, van a tener que mirar para otros mercados. Si te parece, Julio, compartimos esas palabras, le cedemos este minuto a César Saldaña, que dibuja muy bien la situación del vino. No particularmente el nuestro. Entonces, claro, que se cierre un mercado como ese o que se le impongan restricciones y al final un arancel es una restricción, un aumento artificial de costes, pues es muy malo. La primera amenaza de este señor era un arancel del 200%. Eso es tanto como prohibir la importación, porque claro, nos vamos a, pues no sé, si una botella de vino de Jerez se vende en Estados Unidos en 18 o 19 dólares, pues pasaría probablemente a 50 y tantos dólares o 60 dólares, en fin, no, porque además, claro, cualquier incremento de coste esto se va a lo largo de la cadena de distribución. Claro, una cuestión que tiene todo el mundo que participa en una cadena de distribución, que todo el mundo quiere ganar dinero, ¿no? Entonces el exportador quiere ganar dinero, el importador quiere ganar dinero, el distribuidor quiere ganar dinero, el minorista quiere ganar dinero, y entonces cuando eso se va multiplicando, si la base aumenta artificialmente, todos los porcentajes que aplican nos llevan a unos precios realmente que en términos prácticos nos habría expulsado del mercado. Claro, dice, bueno, expulsado del mercado, ¿no? Decía, con esos aranceles tan altísimos, ¿no? Como hemos escuchado, que luego han ido al 20%. Desde luego la situación no es buena. Miramos al vino como podíamos haber mirado al aceite, Julio. Sí, yo, por supuesto, no por justificar a Trump, porque ya te digo que no soy partidario de él. Si lo fuera no tendría problema en reconocerlo, pero para que entendamos un poco lo que está pasando, es que a nosotros nos vaya un poco peor, a veces es lo que busca él, porque él acertadamente no piensa que nos estamos aprovechando de los Estados Unidos y de que estamos consiguiendo unas condiciones ventajosas, en este caso el vino, que después Estados Unidos no lo compensa en otros sectores, y que por lo tanto, si nos va mal,
es nuestro problema porque a él le han votado los electores de Estados Unidos, no de Europa, y lo que él quiere es hacer grande Estados Unidos, no Europa. Dicho esto, yo como portuense, pues, y ligado familiarmente que estoy al sector del vino, pues lo siento muchísimo, ¿no? Lo siento muchísimo. Y bueno, creo que Saldaña lo ha explicado perfectamente. Ha explicado cómo opera ese mecanismo, por qué es negativo, y ha dicho también una cosa muy interesante y esperanzadora, que realmente la situación no es tan mala como pintaba. También, por supuesto, yo confío en la calidad del producto y en los recursos que tenemos para buscar alternativas, que es lo que ya está haciendo la Junta, el Gobierno de España, es lo que debemos hacer, ¿no? Porque no hay mal que por bien no venga. Yo no digo que no se trabaje bien desde esos sectores, pero que hay veces que se puede hacer virtud de la necesidad, en el sentido de que por obligación nos arriesgamos, nos lanzamos a caminos inciertos que al final son beneficiosos. Y esto nos puede ayudar a depender, digo en general, no solo en el vino, a depender menos de los Estados Unidos. Volviendo un poco a lo que comentaba Saldaña. Me ha parecido también muy interesante cómo él ha explicado que al principio la situación pintaba mucho peor porque ha pasado del 200% el arancel, de lo que significa una expulsión del mercado, a una cantidad mucho menor, no sé si ha dicho del 20, no recuerdo exactamente 20, la cifra. 20. Y claro, eso es muy interesante, eso él a lo mejor no lo ha explicado porque tampoco es su campo ni era el foro para hacer eso, pero yo creo que este sí es el foro para que yo comente eso, que así es como opera Donald Trump, y es algo que yo creo que los medios de comunicación en España y los políticos de la Unión Europea no están viendo bien. Donald Trump siempre negocia así, desde su etapa como magnate de la finanza y como magnate inmobiliario, desde antes de entrar en política. En política al final lleva un poco tiempo. Elon Musk, su principal colaborador, lo explicó el otro día en su red social en X con un dibujito muy, muy sencillo, pero muy efectivo. Siempre Donald Trump, fiel a su personalidad, lanza un exabrupto, una provocación, sus destinatarios se indignan, protestan, después cuando se dan cuenta del poder que tiene Estados Unidos y de lo que puede pasar si esa amenaza verdaderamente se lleva a cabo, entran en pánico y van a la mesa de negociación. Y ahí Donald Trump negocia y saca unas condiciones mucho mejor que las que podía tener inicialmente en una negociación. Él siempre actúa así. Entonces, lo que yo creo que tienen que hacer los políticos europeos, que no es lo que están haciendo, es no entrar en su juego. Porque en su juego él siempre va a ganar. Él se maneja muy bien como un matón. Como tiene fuerza, porque no es un matón que vaya de farol, realmente Estados Unidos tiene un poder económico y sobre todo militar inigualable. Entonces yo creo que no hay que entrar en su juego. Hay que hacer lo contrario que hizo Zelensky. Tuviera más razón o menos lo que él planteaba en la Casa Blanca. Pero yo creo que no hay que entrar en su juego dialéctico. Hay que actuar, por supuesto. Es que si no actúas, si eres servil, es peor todavía. Él está claro que no va a tener piedad de otros países. Ya hemos visto que él pone aranceles con quien cree que él sale ganando, con Argentina, con Italia, por mucho que sean gobiernos amigos, con Hungría también, el sector, creo, de automóvil. Entonces hay que actuar, por supuesto que hay que actuar, pensando bien las decisiones, pero en eso yo creo que la Unión Europea sí que está poco a poco sopesando qué hacer, pero sí se están filtrando declaraciones o se están dando a entender reacciones, aunque no sean directas y textuales, que yo creo que nos ayudan. No propongo yo que se sea cobarde, pero Trump directamente tampoco ha insultado a nadie. Entonces yo creo que no hay que entrar en su juego. Eso lo hace muy bien China, incluso Vietnam, porque más allá de cómo son esos regímenes, yo creo que es por la forma de ser de esa parte del mundo, de Oriente, ¿no? Ellos nunca entran en su juego dialéctico. Actúan en consecuencia, pero nunca verás a un político chino de primera fila hablar en foros internacionales poniendo verde a Trump, ¿no? Como hace Macron o como hace Zelensky. Ellos nunca, o como hace Pedro Sánchez, eso ellos nunca lo hacen. Entonces yo creo que eso es una variable también que hay que tener en cuenta, que hay que actuar, o sea, no estar lloriqueando infantilmente porque el mundo va a cambiar, porque
realmente eso pasa siempre, hay que saber adaptarse y en la medida en la que esté en nuestra mano, sobre todo en la de los políticos que nos dirigen, pues actuar en lo que creemos que es mejor. Y por supuesto no implica esto aceptar lo que diga Trump. Pero es muy interesante que veamos que Trump lo que está haciendo es iniciar una negociación, que estos aranceles no tienen por qué quedarse así, que él lo que quiere es sentar a la mesa de negociación a la Unión Europea y sacar unas condiciones ventajosas, como decía antes. Sí, no te oigo, Gemma, perdona. Ahora. Sí, ahora. Ahora, pues Sí. pido disculpas porque se ha habido ese pequeño problema con el micrófono. También son de impacto tus palabras, podría decir, y me quedaba muda en el sentido, ¿no?, de decir, hay que asumir que empieza a cambiar el escenario. Julio, estamos ya casi terminando, pero sí quiero tocar, ¿no? La Unión Europea todavía no sabemos por dónde, pero sí parece que mira también hacia Asia. Y lo dicen desde todos los exportadores, ¿no?, que necesitan ampliar mercado. La Junta de Andalucía también ha dicho, bueno, pues vamos a mirar a Japón y vamos a intentar abrir por ahí otra vía. No sé si esto es, entre comillas, fácil decirlo, difícil hacerlo. Pues la verdad es que veremos cuál es el nivel de nuestros diplomáticos, de los asesores, de los ministros, del equipo económico y de relaciones internacionales, pero yo en cualquier caso creo que es algo imprescindible, es algo que deberíamos haber hecho antes, porque el mercado asiático es el más grande del mundo, más grande que Estados Unidos. En China viven más personas que en Estados Unidos, en Vietnam viven muchísimas personas y es un mercado además pujante. No tienen el poder adquisitivo de Estados Unidos, pero poco a poco lo van teniendo y hay que abrirse a ese mercado. Y esto puede ser una consecuencia positiva, que al vernos huérfanos del que ha sido, por así decirlo, nuestro papá, el jefe de la familia que ha controlado el orden mundial, ahora nos vemos huérfanos y buscamos otras alternativas. Yo lo veo positivo. Fácil seguramente no sea. Los chinos yo creo que son muy buenos negociadores, pero yo creo que ofrecen tantas posibilidades esos mercados que algo positivo se saca segurísimo. Y me llama la atención cómo ha sido el propio Estados Unidos el que nos ha tenido que echar de casa, como por así decirlo, como un niño vago que no busca trabajo y se queda con sus padres hasta que ya es casi abuelo, y no hemos hecho nuestra tarea. Tampoco Estados Unidos, ¿verdad? Eso también hay que decirlo. Con los gobiernos anteriores tampoco nos lo ha permitido. Ellos presionan mucho para que no busquemos otras alianzas del tipo que sean. Son los gobiernos muy independientes, ¿no? El de Turquía, el de Irán, gobiernos que muchas veces están en el punto de mira de Occidente, los que se buscan, incluso el de Serbia, el que se buscan otros aliados por necesidad o por lo que sea, ¿no? Por convencimiento ideológico. Pero nosotros no hemos hecho esa tarea y ahora, pues estoy viendo las imágenes que tú estás poniendo que el realizador está poniendo en el programa, muy buenas, de Sánchez, ¿no? Con el líder chino, cuando Sánchez, por ejemplo, rechazó unirse a la nueva ruta de la seda que le propuso China, que sí lo hizo Italia, y que yo pienso que era un proyecto interesante. ¿Por qué no lo hizo? Por presiones de Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos, cuando no le ha convenido, cuando ha cambiado de opinión, pues nos echa de casa y tenemos que buscarnos otra casa, otros aliados. Y esto yo creo que sin desairar nunca a Estados Unidos, deberíamos haber hecho esto antes. Y con lo militar sucede lo mismo. Llevamos hablando 2 años de la amenaza rusa, de que Rusia poco menos que iba a ocupar París, y ahora resulta que quien está amenazando a la Unión Europea en términos reales es los Estados Unidos, que se supone que era quien nos defendía. Digo esto a colación de Groenlandia, porque Dinamarca es un socio histórico de la OTAN, un socio además mucho más ligado a Estados Unidos que sus vecinos, que Suecia, que Finlandia, y sin embargo, pues sin comerlo ni beberlo se ha tomado con esta amenaza, ¿no?
Pues Julio, queríamos contar con tu análisis, con estas observaciones, ¿no?, que nos has planteado en un día, ya decimos, también clave, con ese Consejo de Ministros que va a aprobar las ayudas del que se conoce como el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial del Gobierno de España. Muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. Creo que tendríamos que volver a vernos, porque esto no va a acabar en 2 o 3 semanas. Es una cuestión que va a estar ahí, que va a protagonizar este mandato de Donald Trump, que por cierto, bueno, eres un amplio conocedor, ¿no?, de la política norteamericana, y que has estado aquí otras veces precisamente cuando, bueno, ha habido elecciones, cuando ha habido cuestiones que tratar. Te animamos a sumarte en cualquier otra mañana, Julio. Pues muchas gracias por invitarme, ha sido un placer. Muchas gracias, un saludo, buenos días.